¿Y si agarramos un viejo casco de una hacienda y lo transformamos en un recinto nupcial? ¿Siempre has querido saber cómo utilizar este tipo de arquitectura y cómo adaptarla en tu juego y nunca has podido saber cómo hacerlo? Hoy en Don Silmarillion eso es lo que haremos y trabajaremos con este estilo de arquitectura, así que no te vayas. ¿Qué tal mis queridas y queridos vástagos de la vaca planta? Bienvenidos una vez más a Don Silmarillion y hoy, como vimos en la intro, vamos a trabajar un recinto nupcial y en esta ocasión quise aprovechar para hablar un poco de estilos arquitectónicos, abordando específicamente un estilo que se conoce como, en español, yo lo he encontrado como el estilo hacienda, en inglés le llaman el Spanish Mediterranean Survival. Revival, perdón. Survival, no, pues yo inventando términos. No, revival. Bueno, lo primero que vale la pena definir es qué es en sí una hacienda o qué se entendía como una hacienda. Bueno, en pocas palabras estamos hablando, como pueden ver en la diapositiva, un terreno de gran extensión usado para actividades agrícolas. Hay diferentes y se dieron diferentes tipos de haciendas como viñedos de azúcar, de haciendas de olivo, de café, cacao, maderas preciosas, incluso hay mixtas o llegaron a haber mixtas como aquí en México, en el sureste de México, pero también en parte de Centroamérica, que se conoce el área del Soconusco, por ejemplo. Vamos a ver haciendas de cacao, pero que también cultivan mamey o cultivan cedro, u otro tipo de frutas, de Jamaica, por ejemplo, la flor de Jamaica me refiero, etcétera. Este es un tipo de construcción que vamos a ver surgir en la zona de Andalucía, al sur de España, durante la ocupación del Valle del Guadalquivir por parte de los castellanos durante los siglos XIV y XVI. En América va a llegar cuando en el siglo XVI, cuando llegan los españoles aquí a América y se establecen los virreinatos. Vamos a ver la presencia de este tipo de construcción por influencia, obviamente, pero el auge va a ser hasta el siglo XVIII e incluso en el siglo XIX se van a volver muy populares también este tipo de construcciones. Más o menos las haciendas se van a distinguir porque hay una casa señorial llamada usualmente el casco de la hacienda, que es una construcción dispuesta en forma de cuadro. También las podemos ver en forma de L o en forma de U, alrededor de un patio. Esa es una de sus principales características, ¿no? Así como el uso de muros, sobre todo repellados de cal. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que son zonas muy cálidas. Entonces difícilmente las más tradicionales las vamos a encontrar pues con otro tipo de acabados exteriores, porque ayudaba a mantener la temperatura fresca dentro de la construcción. Entonces, bueno, aquí tienen en la imagen un plano que encontré, que creo que ejemplifica muy bien una distribución típica de este tipo de construcciones. Después de lo que se conoce aquí en México como la Revolución Mexicana, que fue a principios del siglo XX, por ahí en 1910 prácticamente, muchas de estas haciendas se convirtieron en casas de descanso o fueron abandonadas o también han sido reaprovechadas actualmente como hoteles boutique, espacios recreativos, centros de retiro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues una vez visto estos ejemplos, pues vamos al juego y vamos a construir. ¿Les parece? Vamos allá. Muy bien, pues ya estamos aquí. Vamos a construir en este lote de Ciudad Enamorada, que es donde se encuentra un lote residencial que se llama Calle del Ensueño, el lote. Todavía no se va a llamar así nuestra construcción, pero bueno, para que más os ubiquen. El lote es de 50 por 40. Así que les voy a enseñar que ya tengo acá mi diagrama. De cómo, más o menos qué es lo que yo pensé que tenía que tener, ¿no? El recinto nupcial. Entonces, bueno, quiero construir la entrada. Después del lado izquierdo voy a pensar en un área para servicios. En el lado derecho quiero la sala de banquetes.
Dispuse que el patio central o principal estuviera aquí, obviamente, y que tuviese una conexión hacia la capilla, ¿no? La capilla la quiero hacia el extremo. Más o menos también aquí a los lados puse, bueno, aquí puse la información, del tamaño del lote, ¿qué quiero que haya en el área de servicios? Bueno, quiero que haya una cocina y que haya baños. Y que del lado derecho tengamos el comedor, la pista de baile, no de baila. Bueno, se me fue aquí la pista de baila. Y en la capilla, bueno, pues tiene que estar el arco de bodas y el espacio. Y quiero un espacio para fotos. Ok, bueno, pues ya teniendo esto en mente, entonces vamos a construir el cascarón. ¿Les parece? Oh, la magia de la edición. Ok, aquí tengo el cascarón. Yo sé que ahorita está muy lejos de parecerse a lo que sería un estilo hacienda, pero bueno, voy a hacer una aclaración. Bueno, varias aclaraciones, pero la primera es: la idea de este video no es que ni que copien esto ni que lo hagan igualito. La idea es que nos ayude a entender un poco el estilo arquitectónico o este estilo, digamos, que nos da la posibilidad del juego, y que al darle una pequeña revisada, pues ustedes puedan replicar, pero en la construcción que ustedes quieran. No tiene que ser un recinto nupcial forzosamente, puede ser una casa, un restaurante, un spa, no sé, ahí lo que a ustedes más les nazca hacer. En segundo lugar, yo sé que generalmente aquí, como se observa, la forma en la que hice el patio está más influenciado también por la arquitectura conventual que se dio aquí en México durante la época del virreinato. Que muchas haciendas en México van a tomar una influencia de este tipo de patios. Si nos vamos a prácticamente lo que sería un cortijo andaluz propiamente, difícilmente, o es muy raro encontrar así tal cual este patio, pero la idea es esta, ¿no? O sea, tienes como un patio central desde donde se da toda la distribución. Entonces, el tercer punto es que siempre les recomiendo que pongan los objetos, aunque sean provisionales. Como pueden ver, estos son las primeras encimeras, la primera estufa, el primer refrigerador que encontré. Aquí pues puse estos sanitarios, nada más para yo tener una idea de la medida y ver si me funcionaba o no. ¿Cómo vamos a empezar? Ok, voy a empezar con primero el primer piso, los primeros tejados. Y aquí están los trucos que les voy a pasar. Lo primero es que voy a agarrar semimuros. Yo creo que voy a agarrar una medida como esta. Y vámonos acá. Y vamos a trazar... Ah, no. Aquí no. Ah. Y vamos a trazar un cuadrado aquí, de aquí, para acá, para acá. Creo que este está un poco alto. Vamos a probar con esta medida. Ok, a ver, esta, sí, esta me gusta más. No lo quería tan alto. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que se forme este cuadrado, o sea que el juego nos lo reconozca como una habitación, y vamos a subir la plataforma con estas flechitas hasta el borde del semimuro, así, así y así, uno más, ahí está. Ok, perfecto. Entonces con este mismo vamos a trazar una línea, un muro acá y otro muro acá. Ok, entonces la medida tiene que ser de 6. Ok, van a ser 6 cuadritos. La profundidad ahí sí, pues como ustedes quieran.
pero sí es importante que de largo tenga 6 cuadritos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, y ahorita les explico por qué hicimos estos dos primeras líneas. Lo primero que quiero es, voy a tomar este elemento que es el característico, el parapeto característico de este tipo de construcciones que viene en el juego base. Lamentablemente aquí nos vamos a ver limitados con respecto a la decoración exterior o los colores exteriores, porque tenemos que al utilizar este elemento, pues tenemos que adaptarnos a estos swatches. Entonces voy a agarrar el primer swatch que trae, y la idea es que con el truco de Move Objects activado, vamos a colocar aquí, así, pam, 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 pam. Aquí, otro más, otro más, otro más, otro más. Ahora, ¿por qué hicimos estas divisiones de aquí? ¿Por qué les dije que hiciéramos estas divisiones con los semimuros también? Porque lo que vamos a aprovechar es que se forma, se forma aquí, si se alcanzan a ver cuando paso el cursor, brilla más 4 cuadritos, no los 6 que mide el parapeto. ¿Y esto por qué? Porque entonces vamos a agarrar aquí los rebordes exteriores, y vamos a agarrar en una madera oscura y lo vamos a colocar aquí. Ok, si no hacen esta división de estos muros, si ustedes si le quitáramos, ven, se nos pasa entonces para todo acá, y no queremos eso. Ok, lo que queremos es justamente que nada más se mantenga aquí, como si fuera una viga de madera. Ok, luego, ¿por qué está esto aquí? Bueno, porque esto lo vamos a convertir en una enjuta. Si solo tienen el juego base, o lo van a hacer solo con el juego base, ahora que creo que la enjuta de madera rústica es la más adecuada para poder dar el efecto que o acercarnos a este tipo de arquitectura, porque acuérdense que utiliza mucho el hierro forjado y la madera tallada, pero creo que la mejor opción puede ser la de vampiros, que en este color puede ser así, o se pueden ir al negro si les gusta, para dar la idea del hierro forjado totalmente. Aunque a mí me gusta en este color porque da la sensación como de madera tallada. Ok, creo que más que, a menos que lo quieran así súper mega rústico, pueden utilizar también la de rancho de caballos. Creo que también puede ir muy bien si quieren que sea mucho más sencilla, digamos, esta traba, y dar esta sensación como de madera más avejentada. Ahí sí depende mucho del gusto de ustedes. Esta o esta otra de rancho de caballos, ¿no? Como pueden ver, no hay mucha diferencia, pero yo me voy a quedar ahorita con este de vampiros, creo. ¿Qué tejados vamos a poner y cómo está el secreto con los tejados de acá? Es usar este tejado, el de a 4 aguas, al estilo holandés. Vamos a poner, ok, este tipo de tejados, como ven, es la terminación aquí del tejado, y tiene un lado plano de este lado. Entonces la idea es, vamos a moverlo, y el lado plano lo vamos a meter hacia acá, y le vamos a dar siempre el ancho de nuestra estructura, así. Ok, puede ser así, o sea, podemos hacer esto, copiarlo y nos damos así, copiarlo y pegarlo así en cada uno. O la otra es tomar y extenderlo así. Ok,
podemos incluso jugar un poco con el largo. Vamos a alargarlo un poco y jugar así. La otra opción es, sobre todo con estos pequeñitos, cuando tenemos así, es utilizar este, que es como mucho más común también y también puede quedar muy bien. Igual le damos el ancho de nuestro tejado y lo podemos extender así. Ok, y con la tecla, primero con la tecla Shift vamos a cortar el lado de acá y podemos extender un poquito, si quieren, el largo de... Ay, la cámara no me ayuda. Extender un poco el largo de aquí, así. Y con la tecla Alt vamos a darle... podemos jugar un poco con la altura a que quede un poco al ras de donde está el borde de nuestro semimuro, ¿no? De donde está el parapeto. Ahora sí que cualquiera de estas dos opciones. Yo creo que para esta ocasión me voy a quedar con la segunda opción. Que sería esta. Solo para estos de aquí, estos chiquitos de aquí. Ajá, muy bien. Entonces, ahora para esta parte de acá es jugar un poco con los tejados. Vamos a usar este y este. Ok, estos son los que vamos a usar. Entonces podemos copiar este de aquí. Vamos a... me lo copió mal. No. Aquí. Eso. Ahí vamos a darle que quede así. Vamos a reducirle el tamaño. Vamos a reducir también para acá. Ok. Y vamos a jugar un poco con la altura. Ahí está. Ok. Eso. A reducir así. En todo caso, luego vemos si alargamos de este lado. Vamos a copiarlo. Lo ponemos así. Y nos vamos así. Ok. Y para las esquinas, entonces vamos a usar este. Ok. Pero igual lo voy a... Primero lo voy a reducir. Vamos a agarrar el lado plano para que quede de este lado. Ok. Vamos a extenderlo hacia acá. Vamos a darle la anchura así, así. Y ahí está. Y ya nada más ajustamos la altura con la tecla Alt para que sea suavecito, para que esté más o menos ahí al borde. Ok. Y lo mismo vamos a hacer para este lado. Entonces lo podemos copiar, lo volteamos y hacemos esto, así. Ok. Y entonces ya nos queda como seguidito el de este, ¿no? Ahora, para este de acá, podemos usar el tejado a 4 aguas. Así, pam. Pam. Ok. Bajamos un poquito la altura. Ok. O, si no les gusta, podemos usar igual este mismo, nada más que podríamos pegarlo así, así, y lo extendemos aquí así. Okay, igual vamos a con la tecla Alt bajamos la altura. Ok, que es el que más me gusta a mí como queda. Lo podemos dar un poquito para acá. Entonces ya tendremos esta parte. Ahora vamos con esta. Y esta es aquí donde... ¡Oh! ¡Qué difícil que es!
porque cuando tenemos cosas circulares o muros circulares es todo un reto. Lo primero que vamos a hacer es hacer este de aquí, este cuadrado de acá. Voy a utilizar este mismo para hacerlo así, extenderlo aquí y hacer prácticamente lo mismo. Lo extiendo, obviamente al extenderlo se exagera, entonces voy a bajar la altura, así. Ok, vamos a colocar otro tejado a 4 holandés, pero esta vez vamos a procurar que el lado plano nos quede de frente, así, y le vamos a dar la misma anchura que el círculo. Vamos a agarrar el circular y lo vamos a colocar aquí y le damos la anchura de nuestro círculo. Ok, para este último podemos igual irnos por este mismo y hacer lo mismo, irnos así, bajar la altura y ya solamente extendernos así. Creo que un poquito más para abajo, así, más abajo, tendría que ser más abajo, tendría que quedar como aquí, así. Ok, esa sería una opción. O de plano probar con el tejado de 2 aguas y poner nuestro primer tejado de 2 aguas acá, así. Esta es otra opción y que generalmente va a quedar bien para irnos así y bajamos más esto aquí, así. Aquí igual el chiste es con este de 4 aguas para dar primero el cuadrado así, luego lo podemos copiar y pegar acá, luego voy a copiar este y vamos a voltearlo así y darle la medida y copiar así. Y a este de acá podemos usar también el de 2 aguas, así. Puede ser hacia acá. Pum. Y bajamos la altura, más o menos así. Me quedó descuadrado aquí. Es que este mouse todavía me cuesta trabajo. Ahí está. Así. Ok. O también pueden usar el de 4 aguas. El que más les guste. Vamos a probar. Vamos a probar el de 4 aguas. El chiste es que nos dé el resultado que queremos. Que nos guste. ¿Okay? Puede ser así. Podemos incluso bajarlo un poquito más. Así. Y este sí lo podemos alargar un poco. La espadaña. La espadaña es este cuerpo típico de las iglesias que están aquí. Así. Ok, que es donde iría el campanario. O donde a veces va el campanario. Y a mí me gusta hacerlas de esta manera. Pueden sacarlo igual del modo debug, pero yo generalmente las hago así. Pongo esto así. Ok.
como pueden ver, importante es que, mira, aquí te quedan 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, son 8 cuadritos en total. Para que igual a la hora que yo vaya a los adornos de tejado, voy a tomar la torreta amigos. ¿Qué dice? Amigos alados. Lo ponemos acá. E igual podemos poner el parapeto para acá. Nos venimos de este lado y lo ponemos aquí. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Qué tal? Y nos vamos ahora acá abajo. Y de igual manera vamos a hacer lo mismo. Nada más que lo mismo que hicimos en la entrada. Pero esta vez lo vamos a poner aquí. Lo vamos a hacer con este elemento. Así. ¿Para qué? Para que nos pase lo mismo. Lo que buscamos es volver a irnos a los este mouse me choca que quieres pinchar en algo y se me atora. Ok, aquí con madera oscura, igual aquí, y nos da el mismo efecto que acá en la entrada. Ahora este va a ser el reto. Darle techumbre a toda esta parte de acá. Ok, podemos hacer varios juegos aquí. Podemos agarrar el techo de 2 aguas y jugar con él, con esta, a partir de esta estructura, es decir, a partir de acá, cubrir todas estas de acá. Vamos a darle menos altura, jugar así, y con el holandés con la cara plana hacia acá, hacer este juego, bajar la altura, extender e ir jugando con la altura, hacer este juego, o al revés, pasar el lado de las 2 aguas para acá. Yo creo que me voy a quedar con esta primera opción, y de este lado vamos a hacer lo mismo. Voy a agarrar el holandés, voy a pasar la cara plana para atrás. Nada más que aquí primero voy a hacer así, así. Me voy a extender por aquí, por acá, así, extiendo. Voy a bajar la altura para que se esconda bien, así, un poquito menos. Voy a tratar de que quede lo más parecido a este de acá, ¿sí? Y ahí tendríamos esta parte. Las tejas, como podemos ver, son, más bien, esta es la típica teja, ¿no? Esta. Ok, entonces podemos utilizar esta que es del juego base, o también podemos utilizar las de Aventura en la Selva, que también nos funcionan, dándole otra sensación un poco más más rústica, por así decirlo. Ahora sí que ahí sí creo que es al gusto de cada uno. Como pueden ver, ya aplicando la textura ya se integran un poquito mejor los techos. Pam, pam, pam. Ok,
Y vamos a darle los rebordes de tejado. Igual, aquí yo me gusta este. Y siempre me gusta dar este color. Aquí. Este, así, así. Va, así. Así, 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 así. El color, ahora sí, de los muros. Como habíamos comentado, pues se trata de muros que generalmente están hechos para aguantar zonas cálidas. Y creo que el estuco cuco tiene colores que pueden ayudarnos. El primer swatch es el que más se va a parecer. Entonces, la idea de haber hecho esto del semimuro es precisamente para que se pinte. De las puertas. Ok, el juego base trae este tipo de puerta. Trae hay una que de este tamaño. A ver, más fácil. Activo el filtro. Pax. Vamos, juego base. Esta. Pueden utilizar esta que va muy bien con este estilo de construcción. O si tienen Vida en el Pueblo y Rancho de Caballos, van a ser dos packs que creo que combinan muy bien. Vida en el Pueblo tiene esta puerta que a mí me gusta mucho para este tipo de construcción, la verdad. Pero vamos a elegirla en este color. Ok. No se pintó aquí. Voy a pintar igual acá el interior. Y volvemos a seleccionar aquí Rancho de Caballos y juego base. Ok. Y vamos con las ventanas. Ok, tenemos estas que pueden ir muy bien para esta parte de acá. Ok, y podemos aprovechar y poner estas así. O podemos poner estas. Ok, solo que nos van a quedar, no van a cubrir toda la pared. Ok, para la cocina voy a buscar una ventana más pequeña. Podríamos hacer esta misma de Rancho de Caballos, que te da esa sensación rural. Podríamos utilizarla muy bien para espacios como este, ¿no? Como el espacio de la cocina. O estas de Vida en el Pueblo también me gusta mucho y que son muy simpáticas como para espacios como la cocina, donde no queremos que se vea mucho lo que hay dentro, ¿no? Así que me voy a quedar con esta opción. Pero si ustedes solo tienen el juego base, pueden utilizar nuestras de Rancho de Caballos, ¿no? Ahí del juego base hay una que puede ser esta. Esta otra también puede ser una muy buena opción. O estas también. Y por supuesto, pues están estas, ¿no? Que es, de hecho, por ejemplo, podemos aprovechar y podemos jugar con esta y darle este toque, ¿no? Que ese sí me dio una figurita, ¿ok? Para el patio. Ok, podemos usar que
por eso puse este tipo de patio, porque algo característico, por lo menos aquí en México, es que estos patios están seguidos de una arquería, o sea, o arcada también le llaman, que es todo un conjunto de arcos que conectan la periferia del patio. Están estos del juego base, que son bonitos y que funcionan, ¿no? Que puedo ir poniendo así, pam, pam, ¿no? O si tienen el kit de Retiro en la Riviera, tiene, nada más que son chaparritos, no son de altura, pero tiene estos que a mí me gustan mucho, la verdad. Y tenía ya muchas ganas de usarlos, aprovechar esta construcción para usarlos. Porque tienen esta sensación de la cantera, que es muy típico o que se usa muchísimo acá en México durante el virreinato. La cantera fue una de las piedras más utilizadas para este tipo de construcciones. Ok, pues ya nos quedó nuestro patio con su arquería. Qué bonito que está. ¿A poco no? ¿Qué tal? No, hombre, si les va gustando el video hasta aquí, denle like y suscríbanse, porque ya te vi, tú no estás suscrito, suscríbete. Ya casi tenemos la base. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto de aquí? Este saliente. Bueno, vamos a buscar una valla que le vaya. Ahora sí que una valla que le vaya. Que nos dé esta idea de la herrería. Puede ser algo así como esto que está en el juego base. Esta del juego base también. Puede ser esta misma así. Ok. Que no se ve mal, a mí me gusta, la verdad, me gusta cómo se ve y trae estos adornos de herrería que le dan esta sensación. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo van viendo? ¿Cómo va quedando? Espero que les esté gustando este intento de este ejercicio de agarrar el estilo de la hacienda para hacer este tipo de lote. Yo espero que sí, porque es un estilo que a mí me gusta muchísimo, y que sobre todo varias construcciones de Selva Dorada las he hecho con este estilo. Ok, ¿qué sigue? Bueno, pues ya tenemos nuestra planificación de espacios, obviamente pues nos vimos obligados a tener referencias. La paleta de color exterior pues está como muy supeditada a la paleta tradicional. Así que, ¿qué sigue? Pues el interior, ¿ok? Así que, pues, ¿qué les parece si los dejo con el spill build del interior?
suenen las palmas, que brille el sol, que el río murmure su vieja canción. Ven si china loble va a hacer mi güey, nada es imposible si crees y lo ves. Vestida de blanco, la luna a sus pies, con flores de azahar y un sueño en la piel. Él la está esperando con fuego en la voz, en la vieja hacienda donde manda el sol. Que suenen las palmas, que brille el sol, que el río murmure su vieja canción. Ven si china loble va a ser mi güey, nada es imposible si crees y lo ves. Las velas encendidas, la arena y el mar se funden sus almas en un solo cantar. La pasión los quema, su piel arderá. Guava de mano, que el fuego vendrá. Que suenen las palmas, que brille el sol, que el viento susurre su dulce rumor. Ven si chimna lule va a ser mi güey, nada es imposible si crees y lo ves. Que dancen los sueños, que suene la voz, que el cielo y la tierra bendigan su unión. En ciudad enamorada, donde el viento va, dos almas se juran que no hay vuelta atrás. Ok, pues ya está. Ah, fue bastante complicado. Sobre todo porque hay muchísimo que... tiene muchos espacios que... Aunque no... Y hasta eso que yo no suelo recargar tanto mis construcciones, sí tuve que ingeniármelas para que no se sientan tan vacías y... Ahora sí que ni quede muy recargado, pero tampoco quede muy vacío. Ok, vamos a hacer un recorrido para que vean cómo quedó. Vamos desde abajo. Voy primero... Ay, no tan abajo. Ok, vamos desde acá. Ok. El primer pasillo, digamos, de distribución. Solo le puse acá decoraciones como para... como cuando está la boda en actividad o en activo, ¿no? Así como de, oh, qué felicidades, ¿no? No me preocupó tanto tapar algunos de los arcos o el acceso a algunos de los arcos porque pues hay bastantes, entonces no importa porque los Sims tienen donde pasar y para acceder, digamos, a cada zona. Así quedó la sala del banquete. Yo quería busqué que me quedara lo más parecido a las referencias que tenía yo en mente, pero bueno, pues con lo que tiene el juego, esto es lo que más o menos pude conseguir. Entonces tenemos esta que sería la mesa para los novios, aunque bueno, los Sims acaban sentando, ay, la cámara, los Sims acaban sentándose donde quieren, pero bueno, aquí la idea es que es para los novios. Puse esto de la ceremonia del té por si alguien lo usa, yo casi no lo he hecho, pero bueno, ahí está. Esta la dejé así para que pues podamos poner la tarta nupcial. Aproveché algunas decoraciones como estas de las fiestas, con estas que vino con Si Quiero. Puse acá el de la fuente esta que trajo igual el de Si Quiero con para las bebidas y demás. Utilicé mucho el kit de las plantas también. Y pues como saben, mi pista de baile favorita, que es esta de las fiestas, decoración festiva, ese. Y le puse aquí sus bonitas estas máquinas de efectos especiales para la pista de baile.
Y bueno, pues de este lado solo le puse así unas luces y algo de papel de colores y demás, ¿no? Las mesas para los invitados. Y ahí está. Ah, bueno, y estas mariposas de papás y mamás que pocas oportunidades tengo para usarlas, así que me gustó la idea. Luego, de este lado, tararara, llegamos a la cocina. La cocina realmente no es muy complicada. Usé principalmente el pack de... Ay, Villa Gallina de la Bolsona. El de vida en el pueblo, ese. Y el de Rancho de Caballos, porque creo que son dos packs que combinan bastante bien y que van muy bien con esta idea. Algo de perros y gatos también. Y bueno, pues la idea aquí, pues es la cocina para si quieren hacer la tarta nupcial desde acá y ya después hacer el evento de boda, ¿no? Que luego a veces es más cómodo así. Los baños no tienen mayor chiste, ¿no? Son los baños, ¿no? Y ya. Usé estos de días de universidad porque es más cómodo así crear los cubículos que hacer baño por baño, porque sí me da muchísima flojera hacer baños. Sobre todo en espacios públicos. El patio, así quedó el patio. Vamos a verlo, miren. Ah, eso, ponme esto. ¿Qué tal? Ya se nos fue la cámara. Ahí está. Vamos a entrar en la cámara libre, así. ¿Qué tal? Un bonito patio con sus arcadas. Puse hice esta fuente de circular. Oh. Es que estamos acá. A ver. Ya, regrésate. Eso. Hice la fuente con fuente circular. Le puse estos elementos y usé estos de la Riviera Italiana para hacer la cascada. Y pues puse algunas plantas, como ven, pues como les decía yo, estos arcos obviamente pues a lo mejor no pueden pasar los Sims, pero no me preocupa porque pues tenemos este de acá, o sea, hay suficiente para que los Sims puedan pasar a esta zona. Así que pues no me preocupó decorar un poco acá. Y pues vamos de este lado. Aquí pasamos por acá y llegamos al primer jardín. Que es el espacio que yo quería para tener para las fotos, ¿no? Entonces puse esto vino con el pack de si quiero y algo de pues mucha vegetación, y aproveché mucho estas luces que me gustan, que son las de minicampistas, y pues le hicimos también su fuente de este lado para que pues tuviéramos espacios para hacer diferentes fotos. Se me atraviesan los edificios. Bueno, este es un jardín y de este lado puse otro jardín. Aquí aprovechando igual este elemento de urbanitas. Y este de las palomitas de noches de cine, que me gusta mucho también. Y pues le puse más alegre. Y pues puse estos cosas para los niños, pues pensando en que luego en las bodas vienen niños y pues bueno, que no se aburran. Y finalmente así quedó nuestra capilla. Vamos a ver. Pero vamos a entrar bien. A ver, desde aquí. Así. Miren ustedes. Ahí está. Cámara libre. Esta es la entrada con las flores. Puse esa corona que viene con las estaciones. Y vamos para allá. Turururu. Turururu. ¿Qué tal? Ahí está el altar principal. El órgano está de este lado para amenizar la ceremonia. Para hacer los brindis lo puse de este lado. Y pues usé mucha decoración vegetal principalmente. Bueno, el extintor porque siempre es bueno estar prevenidos. Esta sería la entrada, así quedó. Con sus flores. Algo de flores también de por acá. Y realmente no le puse más, pero creo que... Porque lo importante es que luzca, creo que es acá el escenario, ¿no? Donde
donde se celebra la boda, que es este de aquí. Ah, qué bonito. Y pues aproveché igual, bueno, los de esto de los efectos especiales, pero puse estas luces que son de años high school. Y un poco también de efectos especiales acá arriba para hacer momentos mágicos y fotografiables. Muy bien. Luego en el piso siguiente, acá tenemos las escaleras y puse una barra, como pensando pues cuando no hay bodas y así, pues que también haya algo que hacer. Entonces se me ocurrió pues poner la barra aquí, poner mesitas y sillones como por si se quiere venir aquí a tener una cita romántica o algo así. Pues haya que hacer, ¿no? Y pueda ser un lugar, además de un recinto nupcial, pues sirva para eso, ¿no? Para programar alguna cita o algo. Y pues bueno, en la entrada al final le agregué este elemento que vino en Rocho de Caballos, que no me acordaba que estaba y entonces, más bien no sabía que existía. La verdad me lo encontré a la hora de construir. Y dije, ah, mira, ¿no? Y entonces me parece que va bastante bien con el estilo que estábamos buscando. Y me gusta cómo quedó. Puse estos, pues como para dar la idea de que es un lugar adaptado para fiestas. Algo de vegetación aquí en la entrada. Y pues se me ocurrió hacer un lago. Yo no suelo ser muy bueno con herramientas de terreno, la verdad. Me cuesta mucho trabajo todavía. Pero bueno, logré hacer este laguito. Y con unos cisnes para que pues se vean bonitos. Y pues ahí está. Ya tenemos nuestra bonita construcción, nuestro recinto nupcial con el estilo hacienda. Va a estar en la galería, como saben mi ID es Don Silmarillion. Y pues si quieren pasemos un poco al modo vivir. Vamos a ver. Estoy aquí con Chester. Vente Chester. Mira, ven. Vamos acá. Muéstranos. Ah, que sí. Ven. Muéstranos que... Oh. Ah, cierto. Sí, bueno. Estas las hago después. No las vamos a hacer ahorita. Tú muéstranos. ¿Qué tal? ¿Qué tal queda aquí? Ah, qué bonito. Ok. Yo te vi coqueteando con Nox. El otro video. No me engañas. Ok. Bueno, el video fantoche se va. Por lo que veo sí se puede tener acá. Encender. ¿No está encendido? Vamos a encenderlo, a ver. Encender. Esta habitación. Bueno, supongo. Ok, con los cisnes ¿tú puedes hacer algo? No. Ah, este es apagar, ok. Ok. Muy bien. A ver, Chester, ¿puedes venir para acá? Vamos a probar que todos los espacios sean accesibles. Y acá de este lado... Bueno, difícilmente habrá alguien. A menos que hagamos una boda. Ok. A ver, Chester, vente para acá. Bueno, parece ser que todo marcha bien. Ok. Un mero lápiz. No sé. ¿Por qué vienen hasta acá? ¿Qué quieren? Fantasear sobre bodas. ¿Se puede fantasear? Sí, ok. Pues como vemos, entonces todo es funcional. A ver. Vamos a ver cómo se ve esta fuente. Ven. Para limpiar, no. Ok. Y por último vamos a posar acá. A ver. Bueno, no a posar, sino a ver si puede venir para acá sin problemas.
Sí. Y quedas bien iluminado. A ver, pero ven para acá, Chester, que te veamos. Eso. Muy bien. Ah, qué guapura. ¿A poco no? ¿Quién no se querría casar con Chester? Yo me casaría con Chester. Ok, pues creo que todo funciona. Como pueden ver, todo no tiene problemas. Pueden entrar a los baños. Desde que tanto están dando vueltas a los onzo. Están así como así, recorriendo el lugar así de, oh, ¿qué es este nuevo lote que acaban de poner? ¿Qué construyeron aquí? A ver, Chester, ven para acá. Tirirere. Córrele. Ya nada más nos falta probar el piso superior. Ahí bien. Eso. Muy bien. ¿Puedes practicar bebidas? Practicar. Tú ve, a ver, atender la barra. ¿Se puede? Sí, perfecto. Entonces, pues podemos perfectamente utilizar el solar. Muy bien. Ok. Perfecto. Vamos a ver esto así. Y pues aquí con Chester atendiendo la barra a nadie. A ver, mientras practica. Por lo menos. Pues pues con esto logramos construir pues una construcción revisando lo que es el estilo hacienda. Yo espero que pues por lo menos les guste, que le hayan aprendido un poquito con este repasito que hicimos, digo, muy breve de cómo funciona este estilo arquitectónico y sí, recién adquirida. Y que pues puedan replicar con sus propias construcciones. De todas maneras, como saben, esta construcción va a estar en la galería. Mi ID ya saben que es Don Silmarillion. Esta construcción le puse Hacienda en la Xolotl porque México, ¿no? Porque mexicano. Que fruta vendía. Bueno, entonces, pues si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, denle a la campanita y todas esas cosas que ya saben. Y yo, sin más, los leo en los comentarios. Ya saben que estamos, ya está programada la temporada febrero-marzo, por lo menos a mitad de marzo. Así que si tienen sugerencias o quieren proponer algo, pues con todo gusto avísenme en los comentarios, mándenme un mensajito, ya sea por aquí o por X o Twitter. Y con todo gusto se programa o se platica, ¿va? Yo sin más les dejo un enorme beso. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.